mucho de lo que ahí está. Empezó a ver de que sucedía de que muchos investigadores a veces no recibían la contribución necesaria. Cosa curiosa, su esposo agarró esta idea para hacer referencia a un fenómeno que su esposo lo describió como el efecto Mateo, en el cual había menor consideración de los trabajos y la obra, ya sea de escritores, científicos, artistas que no sean tan conocidos, con su contraparte de aquellos que sean más famosos. Es decir, su esposo lo tomó desde el punto de vista de que tenemos dos escrituras, por decir, de ámbito literario, ya no yendo ni siquiera a lo científico. Y vemos de que una es muy, muy buena, la redacción, cómo describe los escenarios, lleva una corriente de realismo mágico, no sé, es el siguiente Nobel de literatura. Pero, oh sorpresa, al momento de revisar quiénes son los autores, vemos de que uno es un autor desconocido y el otro es un autor que ya ganó un premio Nobel, y otra vez se le está revalorizando, ensalzando su trabajo cuando, a comparación del que es desconocido, no está recibiendo el mismo apoyo. Ese se llamó el efecto Mateo, ¿no? Su esposo, empezó a decir que esto llevaba a que había una polarización, que no se revaloraba, ¿no? Entonces, todo ello para poder acuñar este término, el llamado efecto Mateo, lo cual fue publicado en la revista Science. Todo esto, este sociólogo que era esposo de ella, de Harriet, todo se lo basó en el trabajo de esta joven investigadora, Harriet Zuckerman. Todo el trabajo fue robado de parte de ella. Ella, al ver esto, empezó a hacer una investigación para lo que fue su tesis doctoral, en la cual le supo dar la vuelta a este llamado efecto Mateo, sacando lo que fue el efecto Matilda, en el cual ella investigó en lo que es toda la élite científica, llevó a entrevistas con científicos estadounidenses que habían ganado premio Nobel, empezó a revisar de que muchas de estas investigaciones que habían sido llevados a premios Nobel tenían en el grupo de investigación jóvenes investigadores que habían dado aportes que habían sido determinantes, pero no se les daba el mérito. Y muchos de los que no se les daba el mérito, más allá de que fueran quizás solamente apoyo, eran mujeres. Y lo peor de todo es que cuando revisaban quiénes daban la idea, quiénes daban los flujos a pautar en los protocolos de investigación, eran mujeres. Entonces, es así como surge el efecto Matilda, que la socióloga Harriet Zuckerman concluye que hay una menor visibilidad de los méritos correspondiente a lo que es en esa parte de que es por ser mujer. Harriet usó esto para su tesis, con la cual se pudo graduar para el grado de doctorado, ¿no? Y ella, sus resultados, que al final el mismo Merton lo usó para explicar y definir el efecto Mateo, ¿no? Si se dan cuenta, es bastante irónico de que él diciendo de que no son debidamente reconocidos en el efecto Mateo, cuando él mismo agarró y robó parte del trabajo de ella sin darle crédito, cuando él fue obviamente ensalzado por los demás investigadores, en la revista Science, se le dio reconocimientos, sin dar crédito de que ella fue quien dio y acuñó el término primero, ¿no? Entonces, así como vemos, no solamente ha ocurrido con investigadoras en el campo de lo que es el área científica, ha ocurrido con investigadoras en áreas sociales, como la parte de aquí sociología, ha ocurrido en la literatura, ha ocurrido en la pintura. Quizás algunos habrán visto la película Big Eyes, en la cual relataba de una joven pintora que estaba casada, pero que ella no podía firmar por ser mujer. Así que su esposo firmaba las pinturas. Y al final se pudo lograr a dar a conocer que ella era la artista original, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de cómo es una explicación del efecto Matilda, ¿no? Acá tenemos a Mari, que es una joven, ¿no? Una mujer que es investigadora, que está trabajando en un campo interesante, tiene ideas muy relevantes y está obteniendo resultados muy prometedores. Pero aquí tenemos a Mar, el cual es un compañero, también investigador, varón, en el mismo campo, y quien va a obtener el crédito de todo el trabajo que ella haga. Y esto le pasó a muchas investigadoras que vamos a hablar al respecto luego, que es Liz Meitner, Rosalind Franklin, Marie Belleau. Y Rosalind Franklin llamó mucho la atención porque con lo que se fue descubriendo después, ella fue la que debió de haber obtenido también el premio Nobel sobre el descubrimiento del ADN, ya que sin sus esfuerzos, sin su trabajo, sin la fotografía 51, que veremos adelante, no hubiera sido posible que Watson y Crick hubieran llegado a lo que es la formulación del ADN. No hubiera sido posible, y años después incluso ellos tuvieron que reconocerlo. Ahora tenemos el efecto Sky. Quizás este sí es un poquito más conocido para la mayoría. No sé si han visto los expedientes secretos X, la X-Files, el efecto Scully.
El efecto Scully fue algo que, si bien en su momento no se pensó, no se vio, hasta pasado unos 10, 20 años, ya que en ese momento, los años 90, ya no estamos en los años 60 que hablamos del efecto Matilde, ahora estamos hablando de los años 90 que es el efecto Scully. ¿Qué sucede? En los años 90, en un momento la televisión que está en su auge, su boom, salían bastantes series interesantes, surge los expedientes secretos X, ¿no? La X-Files, que tenían preferencia sobre todo en un horario estelar, es decir, estaba en horario estelar, lo podía ver toda la familia, el horario de la noche, estaba en un buen canal, tenía todo para llegar a una gran cantidad de un público masivo, es decir, sí o sí iba a llegar a un gran público. Y es así que llega a las niñas, que en esos momentos, en esos años, al momento de la investigación, se calcula que tenían entre 8 a 12, 13, 14 años, ¿no? Es decir, estaban en las etapas de lo que es la primaria, iniciando la secundaria. Entonces, en ese rango de edad solían estar la mayoría de las niñas que luego fueron llevadas a cabo en el estudio que se realizó por el Instituto Jenna Davis, ¿no? ¿Y qué sucedía? En ese programa, si algunos lo han visto, quizás lo recuerdan, hay dos protagonistas, la contraparte masculina y la contraparte femenina, ¿no? La contraparte femenina era Scully, Dana Scully. Ella era una científica, en este caso era un médico, que ayudaba a resolver mucho de los misterios que había en torno a la serie. Pero cosa curiosa era sobre esta serie, de que a diferencia de muchas veces que vemos las protagonistas femeninas que había en esa época, que si bien cumplían con los cánones de belleza que se buscaba para la imagen de la marca y todo lo demás, su personaje fue muy era la parte racional, es decir, su contraparte masculina era el que era el emocional, el que creía, en cambio era la escéptica, la que era racional, la que era más objetiva, ¿no? La que solía dar decisiones mucho más racionales, lo cual era poco común en un personaje femenino para esa época. Si revisamos el tipo de contenido que había en esa época sobre los 90, todavía recién estaban empezando a verse más mujeres participar en roles más activos, no solamente de apoyo como la chica bonita de turno, como les gustaban decirles, aquellas que servirían para poder compensar el drama de la serie. A ella se le dio un papel relevante, se le dio un guión que daba peso, entonces esto fue el primer personaje que mostraba a una mujer científica, como acá lo decimos, en un horario central, que llegaba a estas niñas. Año después, cuando se hace este estudio, que es, como mencionamos, el Instituto Jenna Davis, se da con estos resultados. El 55% de las mujeres aumentó su interés en carreras STEM a raíz de este personaje. Es decir, estas niñas, conforme crecieron, terminaban la secundaria, al momento de ir a la universidad, muchas de ellas optaron por carreras STEM, que quizás ellas mismas confirman cuando decimos que el 63%, un momento, cuando decimos que el 63% incluso llega a afirmar que Scully las inspiró a tener más confianza en ellas mismas para moverse en profesiones masculinizadas, es decir, las carreras STEM, ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿no? Si se dan cuenta, este es un personaje ficticio, pero ha dado tal impacto en estas niñas que luego ellas se dedicaron a las carreras STEM, no solamente se quedaron con los estudios quizás de bachiller, siguieron estudiando, obteniendo más títulos, maestrías, doctorados. Muchas de ellas cuando se les ha hecho el estudio, y les invito a leer el estudio, está de libre acceso en internet, se ve que este impacto que ellas tuvieron fue más que nada en su confianza en ellas mismas. Es decir, al ver un personaje que se sentía cómodo en un ámbito que quizás en ese momento se veía demasiado masculinizado, estaba el tema de ser la única mujer en la habitación, la única mujer en el aula de clases, llevó a que vieron de que si ella puede hacerlo, porque yo no. Esto solamente, o sea, dense la idea de que solamente es un personaje imaginario, no es un personaje real todavía. Scully es un personaje de ficción, pero pudo dar este impacto. Entonces, esta es la importancia de tener role models, es decir, modelos a seguir, modelos que puedan impactar en las niñas, ¿no? Y es la importancia también de que ahora se está viendo este movimiento de que en series, películas, cada vez se esté viendo este tipo de personajes porque ya se ha visto el impacto que crean. Ayudan a generar autoconfianza, ayudan a abrazar todo ese tipo de dificultades, quizás de diferencias, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado con lo que vamos a ver también más adelante, de no caer en el tokenismo, ¿no? Esa fue una de las preguntas que había en lo que se envió en el link, que íbamos a también saber diferenciar. Una cosa va a ser la diversidad, la inclusión,
pero otra cosa va a ser el tokenismo y hay una línea muy delgada de lo que vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, si bien el efecto Scully fue bueno, todo tampoco va a ser bueno. Hubo también una parte de que muchas veces llega a darse de que eh, se suele encasillar de que si vas a estudiar una carrera de ciencias, va a ser un área de salud como enfermería, o si es medicina, se tiende a ver mucho de manera maternalista, incluso ni siquiera referirse a ellas como doctoras, sino como señoritas. Señorita, que cómo es esto, o verlos de manera muy maternalista como que, quiero que ella me cuide, por eso que confío en la doctora, no por sus habilidades, su experticia, sino porque lo relaciono con una idea de madre. Entonces, eso también es un impacto que tuvo también, por así decirlo, que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, viendo lo que son las representantes, vamos a hablar de solamente brevemente de tres. La primera debe ser la más conocida para todos ustedes, que es Marie Curie, Madame Marie Curie. Ella fue una física y química polaca, fue pionera en el campo de la reactividad, fue la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel, pero para poder llegar hasta ese galardón tuvo que pasar por numerosos obstáculos. Desde primero, poder acceder al conocimiento, es decir, acceder a la universidad, porque en Polonia la universidad estaba prohibido para las mujeres, ¿no? No podían acceder a ningún tipo de enseñanza superior. Pero a pesar de ello, ella logró convertirse en la primera mujer que llega a ser catedrática de la Universidad de París y una de las únicas 4 personas ganadoras de 2 premios Nobel, ¿no? Uno fue de física, el otro fue de química. Uno compartido con su esposo, Pierre Curie, y el segundo lo ganó de manera en solitario en el campo de la química, ¿no? Y cosa curiosa, en el año 1911, cuando ella ya tenía galardones, había ganado el premio Nobel de Física, bueno, su esposo había muerto, ¿no? Ella se encontraba haciendo investigación y ella ya era miembro honorario y miembro de muchos grupos científicos, muchos grupos de ciencias que eran de la élite en diferentes países, dígase Suiza, dígase Polonia, etcétera. Era de muchos países, había reconocido su trabajo. Estados Unidos la había invitado numerosas veces para dar charlas, pero ella que ya era, ya por el tema de que ella se había nacionalizado, en este caso francesa, debido a que se había casado con Pierre Curie, residía en Francia, estaba haciendo el Instituto de Curie en honor a su esposo muerto para seguir con el trabajo y siguió investigando por su cuenta, aún viuda, fue que el grupo, en este caso el Círculo Elitista Científico Francés, estaba haciendo la votación para ver si a ella la agregaban. Tanto en América del Norte, en Europa, en Inglaterra, en muchos lugares. Ya era miembro, no solamente honorífica, era miembro activa de muchos grupos científicos, ¿no? De física, de química, etcétera, debido a sus aportes en la radioactividad. Cosa curiosa, el grupo elitista de París decide no votar a favor de ella, porque ellos diciendo que es tradición que no haya ningún tipo de mujer, no haya mujeres dentro de nuestro grupo científico, no la agregaron en ese año que fue la votación fue en verano, fue como, claro, fue por esas fechas de 1911, inicios del año, enero, febrero, marzo, por esa fecha, hicieron la votación y no decidieron no agregaron a otra persona, pero en ese mismo año ella gana su segundo premio Nobel, volviéndose una de las pocas personas, en este caso 4 personas ganadoras de 2 premios Nobel, demostrando que si bien en este caso, a pesar que había las limitaciones, no había la aceptación de que una mujer estuviera en este campo científico, descubriendo, haciendo nuevas innovaciones, ¿no? Brindando aportes a la ciencia, ella siguió con los esfuerzos. Cuando empezó la Guerra Mundial, para poder ir al frente, junto con lo que fue los rayos X, para poder ayudar a los soldados heridos, lo cual tampoco nunca fue reconocido por Francia, debido a que fue mujer. Otros países sí le dieron las condecoraciones respectivas, y cuando llegó el momento de que Francia se los diera, ella los rechazó. Su esposo también fue a rechazar bastante las condecoraciones, porque cuando ella iba a recibir el premio Nobel, el que era en equipo con su esposo, no se le planeaba dárselo a él, solamente a él, pero él se negó diciendo de que ella también había aportado el trabajo, ella había sido un papel muy activo y fue así que se le dieron. Por esa razón, los Curie, es decir, tanto esposa como esposo, no fueron muy de recibir las premiaciones que se le dieron en este país, ¿no? A raíz de todo este problema que hubo de sesgos, de no querer aceptarla como científica, como lo que ella era. La otra es Lisa Meitner, ¿no? Lisa Meitner es una física la cual fue responsable de la fusión nuclear y es la única mujer que tiene un elemento de la tabla periódica que esté nombrada en su nombre, el meinerio.
¿no? Porque si realizamos la tabla periódica, el resto son nombres basados en mujeres de la mitología, y el Curio es una mención, en todo caso, compartido con su esposo Pierre Curie, porque su apellido es de casada, de Marie Curie, no es su apellido de soltera, ¿no? Entonces, Lisa Meitner, ella tuvo que llevar a cabo sus experimentos de radioquímica a escondidas prácticamente, no tenía que ser observada debido a que los grandes investigadores de esa época no iban a permitir que ella ingresara a un laboratorio. Entonces ella tuvo que buscar la manera de costear, buscar un lugar en donde pudiera trabajar de manera tranquila, sin que hubiera interferencia, sin que fuera juzgada, debido a que era mujer, ¿no? Fueron así que sus investigaciones fueron tan cruciales que ella fue quien inició la era atómica, al momento de dar a conocer sus resultados y conclusiones sobre la fusión nuclear. Fue así que la era atómica inicia con sus trabajos y obviamente en su momento no fue valorada como debe haber sido, ¿no? Al momento de que ella prácticamente vendría a ser la madre de lo que es la era atómica, todo lo que conlleva y que conocemos. La otra es Rosalind Franklin, ¿no? Rosalind Franklin fue una biofísica y cristalógrafa que ella realizó lo que son investigaciones sobre el ADN, lo cual permitía que hubiera increíbles avances en todo lo que fue el siglo XX, pero sus descubrimientos fueron robados y permitieron que Watson, Crick, Wilkins, que seguro los han escuchado más que ella, fueron los que ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del 62, ¿no? Pero ya más adelante, Watson tuvo que admitir de que Franklin debió haber sido galardonada también debido a la 51, en la cual se muestra la estructura de doble hélice del ADN. Ella ya lo había descubierto años atrás, antes que ellos. Pero por ser mujer no se le dio los méritos, simplemente no fue reconocida ni se le vendió un mérito alguno. Incluso fue excluida de poder recibir el premio Nobel, ¿no? Pero ya para cuando entonces Watson había mencionado que haber sido galardonada, ella estaba fallecida. Entonces, ni en vida logró ser reconocida, ¿no? Fue posteriormente, años después, casi un siglo después de que sus esfuerzos han sido reconocidos, como les decía al inicio, conforme se va investigando más sobre la historia de muchos descubrimientos, premios Nobel, empiezan a encontrar de que fueron realmente mujeres o personas, no necesariamente mujeres, sino nos referimos también a personas que no fueron reconocidas en su momento por ser desconocidos, debido a que los otros eran científicos que tenían mayor peso, científicos que ya eran más reconocidos, más laureados, entonces dando pie a que muchas veces se robaran los trabajos de otras personas y no se le diera el mérito correspondiente, ¿no? Ahora, lo que les decía, hay una línea muy delgada entre el tokenismo y la inclusión. Vamos a hablar del tokenismo, el mansplaining, interrupting y el epicting. Estas cuatro quizás, de estas cuatro, la mansplaining quizás la hayan escuchado aquellos que paran bastante en Twitter, ¿no? Y digan, pero ¿por qué siempre usan nuevas frases, nuevas palabras? No pueden, no solamente los hombres hacen eso a las mujeres, también las mujeres lo pueden hacer a los hombres. Y sí, es verdad. Estos cuatro términos que vamos a explicar va para tantas partes, de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Pero cosa curiosa, cuando buscas eh, quién es lo que lo realiza mayormente o los casos en los cuales encuentras este tipo de comportamiento, suele ser hombres. Entonces hay que ser objetivos, vamos a las cifras, hay trabajo de investigación, hay artículos de investigación, donde ustedes pueden buscar, pueden leer, ahí están las cifras, mayormente son de hombres a mujeres, ¿no? Es algo que ya está, simplemente puede darse de manera contraria, sí, pero no vamos a negar de que estos términos surgen a raíz de que los hombres los realizan hacia las mujeres. Entonces, empecemos con el tokenismo. Hablemos de que la diversidad es comprender, es reconocer la singularidad y las diferencias, ¿no? Abarca la aceptación y el respeto, eso tenemos entendido. Y la inclusión, por otro lado, es abrazar a todas las personas a pesar de sus diferencias. Entonces, el objetivo que hay actualmente, hablándose de lo que es la diversidad, la inclusión, es dar igualdad de acceso y oportunidades a todos. Muchos dicen, es favorecer. No, no es favorecer, es dar la oportunidad de que esta persona, que muchos años no ha podido acceder, ¿por qué razones? Por ser mujer, por ser de raza no aria, por ser, no sé, afroamericano, por ser de una población vulnerable, por ser de la comunidad LGTBIQ, etc. Simplemente es darle el acceso y la oportunidad de manera igual a otra persona que no tendría quizás esos sesgos, ¿no? Ese es el punto de la inclusión, ese es el punto de la diversidad. Y aquí viene el tokenismo. ¿Qué es el tokenismo? Entonces, el tokenismo va a ser una práctica en la cual
solamente se hace para evitar las críticas y dar una ilusión como de justicia, ¿no? Por ejemplo, veamos las películas. En las películas vemos de que todos los personajes son blancos y solamente uno es negro, ¿no? Y que él lo hacen solamente para dar la idea de diversidad. Hay gente que incluso ha criticado lo que es Stranger Things, debido a de que incluyeron un personaje esas fechas, donde Stranger Things está ambientada, el contexto histórico, la localización, un personaje como él no pinta nada. No es porque yo odie el personaje, a mí me encanta el personaje, sino porque históricamente no pinta nada en el sentido de que para ese momento tendría que haber bastante racismo. ¿Cómo él podría ir a una escuela con ellos? O sea, podría ir, pero sería atacado, tendría bullying, sus padres no tendrían acceso a ese tipo de trabajo que ellos se ven en la serie, que pueden costear vivir en ese tipo de barrio. Entonces, ¿por qué lo han puesto de esta manera, como ensalzado, cuando sabemos que históricamente no lo están representando? Y simplemente lo ponen por un tema de cumplir con la cuota de diversidad, pero no como tal. Entonces, tokenismo es el esfuerzo superficial o simbólico, que muchas veces en mujeres las llaman las mujeres florero, de que solamente es un directorio de puros hombres y agregamos a una mujer para cumplir con la cuota de diversidad, de que vean de que sí, somos incluyentes, que agregamos el voto a las mujeres. Ustedes dicen, sí, pero les han dado un asiento en el directorio, quiere decir que puede tomar decisiones. El tokenismo, lo que diferencia la diversidad y la inclusión, es que esta persona le dan una sensación de equidad, pero sin haberla conseguido. Es decir, de que este directorio en el cual hay una mujer tiene influencia en las discusiones, en las votaciones, se le permite liderar proyectos o simplemente es una imagen que quieren vender, ¿no? Entonces, este es el problema. Un momento. Listo, disculpen por la huella. Justo hasta ahora pasa. Entonces, si se dan cuenta, el tokenismo no es inclusión, simplemente son prácticas que muchas veces las empresas hacen para quedar bien o incluso para conseguir acceso a ciertos recursos. Como ellos están apoyando a las mujeres, se le permite acceder a estos recursos cuando revisamos, vemos de que no es así, ¿no? Este es un ejemplo clásico que he puesto en esta imagen, en la cual se ve, un momento voy a emitir, ya emití, la nueva cara de, en este caso, Canadian Publishing, ¿no? Este es de un grupo, un comité de publicaciones, en la cual todos son hombres blancos y una es una mujer afroamericana, pero al momento de hacer las votaciones, al momento de hacer los proyectos, liderarlo, ella no tiene voz ni voto, simplemente está ahí para dar la imagen. Entonces, eso es a lo que nos referimos, de que como tal no pueden participar, no pueden aportar. Y tú buscas los casos que ha habido a respecto del tokenismo, son personas muy preparadas, y no me refiero solamente a mujeres, porque, ojo, el tokenismo no solamente es hacia mujeres, es hacia comunidades vulnerables, LGTBQ, poblaciones afroamericanas, etcétera. Buscas y son personas muy preparadas, tienen PhD, tienen doctorados, pero simplemente los han puesto ahí porque tienen un bonito currículum y cumplen con el aspecto que quieren dar ellos. Entonces, eso no es inclusión, eso es tokenismo. Tengamos mucho cuidado. Lo otro es el mansplaining. El mansplaining vendría a ser de que, a ver, justo he puesto dos imágenes porque eso suele traer muchos problemas cuando hay que explicarlo. El mansplaining, en pocas palabras, con este ejemplito para que les voy a leer, este es de una investigadora científica, Jessica McCarthy, eso le pasó hace años. Ella trabaja para la NASA, ha hecho publicaciones al respecto en el campo de las ciencias, de la astronomía, astrofísica, es una capa en su área, súper capa, es experta. Búsquela en Twitter si quieren, siempre sube información súper chévere. Ella, en una reunión que era con la NASA en la Tierra, hace 10 años, sale que ella estaba explicando, y acá suceden dos temas, acá sucede tanto el mansplaining como el mantirrupting, acá están sucediendo dos cosas, incluso el epicting, que también vamos a hablar. Ella está explicando sobre un tema que obviamente por algo ella está en esa mesa, en esa reunión, porque es la experta, explicando para que alguien le rompa diciéndole que no entiende cómo es esto, no sabe manejarlo, y de que debería leer a McCarthy et al. A lo cual ella estaba con su cabello suelto, y menciona en los comentarios todavía más la historia un poco más detallado, casi solamente un pequeño extracto. Ella echa su cabello para atrás para que él pudiera leer en lo que es en su tag, es decir, en su gafete que tienen los de la NASA,
su nombre, en la cual ella le dice, yo soy McCarthy et al, a quien estás diciendo que yo debería leer. Entonces, aquí ocurrieron tres cosas: mansplaining, manterrupting y epic. Manterrupting es de que la persona interrumpe a la mujer cuando ella está diciendo algo. Y eso podemos ver muchas veces en los debates, ya sean en varios países, incluso en Europa ocurren en los debates presidenciales, en Estados Unidos se suele ver mucho más todavía, incluso a periodistas, ¿no? De que ella está dando su punto de vista, porque es un debate, o una mesa redonda en la cual se están hablando de diversos temas, ella es una experta, por algo ha sido invitada, y se le interrumpe, ¿no? Así. Y entonces, y lo más gracioso es que muchas veces esta persona no tiene un degree, un grado de experticia en esa área, cuando la persona, en este caso la mujer, tiene un PhD, tiene una maestría, un doctorado, es una persona sapiente, experta en este campo. Y el epicting sería de que, en este caso, él menciona que ella debería leer a McCarthy et al, ¿no? El epicting se refiere a que, acá tenemos el otro ejemplo que también le pasó, esto le pasó a una ministra de Relaciones Exteriores, ella misma lo comentó a los medios, en ese momento como anécdota, y si lo revisamos, es algo bastante alarmante, de que ella era ministra de Relaciones Exteriores de Australia en ese momento, 2016-2017, y estaba con 19 contrapartes, es decir, 19 ministros de Relaciones Exteriores. Era la única mujer en toda la habitación. Se reunieron para hablar de diversas iniciativas, proyectos, y ella dio una iniciativa, un proyecto muy bueno, pero simplemente no hubo como que un feedback, simplemente lo dejaron pasar, fue como que, pero esto. Y entonces ella misma menciona de que su contraparte, otro ministro de Relaciones Exteriores, dice su misma idea, exactamente la misma idea, con el mismo paso a seguir, prácticamente lo mismo, para que todo el resto diga, sí, es muy buena idea, tienes razón, deberíamos utilizarlo. Entonces, el epicting es de que tu idea no es valorada hasta que un hombre la vuelve a decir o formular. Esto le pasó a una ministra de Relaciones Exteriores. Eso, una persona preparada para el cargo, una persona que tenía la iniciativa, tenía los proyectos, pero no fue escuchada solamente por el hecho de ser mujer y estar en un ambiente predominantemente masculino. Entonces, ahí ya vemos de cómo esto alcanza a cualquier tipo de esfera, sea científica, política, literatura, pintura, etc. Esto puede ocurrir en cualquier contexto. Y no solamente a mujeres, recuerden. Si bien esto se suele referir más a mujeres porque es donde suele pasar más seguido, ya he dicho, vean las cifras, también puede ocurrir en otros contextos, no digamos que no, ¿no? Aquí están las imágenes también de lo que es, a modo de broma también lo crearon, para los hombres que suelen decir, estoy haciéndolo, no estoy haciéndolo, estoy haciendo mansplaining, ella te pidió que le explicaras al respecto, sí, entonces, puedes darle la explicación, quizás ella te ayuda, quiere que le expliques, quiere ver tu punto de vista. No te pido la explicación, siguiente paso, ¿tienes más experiencia relevante? Si eres una persona que tiene la experticia, o si tienes el mismo experticia o quizás no estás tan seguro, puedes comentarlo con ella a modo de opinión. Quizás decirle, mira, pero este punto de vista estás aportando, en ningún momento estás como diciéndole, tú no sabes esto es así, esto es así. Y aquí lo que es mi favorito, ella tiene más experiencia, ella es una experta, es una PhD, es una doctorada, es una maestría, es una jefa en su área. Entonces estás haciendo el mansplaining, o ya deja de hablar ahora mismo, ¿no? Como dice también de que muchas veces dicen, pero yo no sé si estoy haciéndolo bien, porque ahora todo lo ven como que las atacan. No, no es eso. Simplemente ponte en la posición de que tú eres una persona que se ha pasado años estudiando una carrera, ha hecho las maestrías, ha hecho investigaciones, para que alguien que no tenga la misma experiencia, la misma expertise, o que ni siquiera brinde un punto de vista interesante al menos, venga a decirte que todo está mal, que esto es así, asá, basado en su opinión, más no en bases fundamentadas, bases objetivas, o al menos data en todo caso, ¿no? Entonces, estos 4 términos recordamos. Y ahora sí, pasando a lo que son las iniciativas. Hay iniciativas tanto internacionales como peruanas, aunque pues son las que son las peruanas, que ven tanto el promover la ciencia, quitar estos microchips de que la ciencia no es para mujeres, ¿no? Desde lo que es primaria, secundaria, universidad, etcétera. Es fomentar que hagan investigación, de que las niñas se aboquen a lo que es investigación, a las carreras STEM. Y acá tenemos a Women Can Do Perú. Women Can Do Perú, búsquenlas.
Ellas son una iniciativa en la cual buscan que estudiantes, mujeres de educación secundaria de todas las escuelas públicas del Perú se involucren en carreras STEM, ciencias y tecnología, así como también emprendimiento e innovación. Women Can Do Perú ya tiene años trabajando. Ellas tienen también lo que es ¿cómo se llama esto? Tienen alianzas estratégicas, ¿no? Acá, como podemos ver, tienen lo que es con Puente Piedra, tienen también lo que es para becas integrales, STEM Girls, con lo que es Lowtech. Es decir, se encargan de difundir y dar espacio para que las estudiantes, en este caso las estudiantes de secundaria, puedan ser escuchadas y oídas, puedan participar. Pero también dan lo que es trabajo de mentoría. Por ejemplo, tú eres una estudiante universitaria y ya está próxima a acabar y quieres ser participante de lo que es Women Can Do Perú. Puedes ser ponente, eh, puedes apoyar como mentora, puedes también dar charlas, o si quieres puedes ser estudiante también. Ellas dan workshops. Mucho lo skills respecto a las STEM, incluso becas, todo es completamente gratuito para las mujeres que quieran ser partes. Es completamente gratuito. Pueden acceder a increíbles becas, pasantías, ¿no? Y dan apoyo mucho a lo que son las mujeres que están tratando de entrar a estos rubros, sobre todo a las que son niñas todavía, niñas, estudiantes, se dan las oportunidades, las chances. Incluso pueden buscar que ya siempre están compartiendo cuando ha habido el intercambio, por ejemplo, para la NASA, para niñas de secundaria, cuando ha habido becas a Estados Unidos, para lo que es programación, robótica, suelen dar también charlas y talleres para lo que es programación, para codear, como le dicen. Incluso hay sociedades en Perú que solamente son para mujeres respecto a lo que es codear, a lo que es hacer códigos, HTML, Python, cualquier lenguaje de programación que se te ocurra, completamente gratuito, solamente si tú deseas aprenderlo. Porque hay ese espacio de apoyo, porque saben que es muy difícil estar en ese tipo de carreras en las cuales, primero, tienes el primer sesgo de ser mujer. Luego, la otra dificultad es de que por ser una carrera STEM, tú ya estás interiorizada de que quizás va a ser difícil para ti. Porque eso es lo que has escuchado desde que eres niña. Ellas se encargan de no solamente darte las skills, las habilidades, las herramientas, sino también prepararte para las entrevistas, prepararte para pasar por estos procesos, trabajar bastante en tu autoconfianza. Entonces, Women Can Do Perú es una iniciativa excelente en donde ustedes pueden empezar. La otra es Chicas en Tecnología. Esta es una organización social civil sin fines de lucro. Esta es argentina, pero ellas también trabajan en Perú, ¿no? E igual con la que veremos la siguiente Girl Up, también tiene su localización en Perú, igual que Más Mujeres en UX, ¿no? ¿Qué sucede? Ellas desde 2015 buscan reducir la brecha de género en un ambiente emprendedor, tecnológico y a nivel regional. Ellas empezaron en Argentina, pero actualmente tenemos Chicas en Tecnología Perú también, en las cuales han brindado lo que ha sido workshops, han dado charlas, tienen bastantes alianzas estratégicas, por ejemplo, con la ONU, con Mercado Libre. Todos estos patrocinadores financian de que las chicas en tecnología, es decir, aquellas que están dentro de este grupo, puedan estudiar, puedan acceder a mejoras salariales porque tienen mayores skills, les enseñan a manejar, por ejemplo, hubo una charla que fue de robótica, también como la de Women Can Do Perú, también les dan talleres certificados, todo esto es gratuito debido a las alianzas estratégicas que ellas tienen. Además, recordemos que una de las directrices, o por así decirlo, lineamientos que tiene tanto la ONU, es el de cerrar estas brechas de género. Entonces hay bastante apoyo para estos grupos organizados que son multisectoriales, que no solamente se dedican al área de STEM, también buscan reducir la brecha de género en otras ramas, ¿no? Y por último tenemos a Get Up Nuwa Senchi. La Get Up es una iniciativa de desarrollo de liderazgo centrada en niñas, en la cual se busca la equidad en espacios donde no son escuchadas o son subrepresentadas, ¿no? Entonces, Get Up es para todos los países. Hay Get Up África, hay Get Up Estados Unidos, todo, ¿no? Pero la de Perú se llama Get Up Nuwa Senchi. Esta fue fundada en el norte, en Piura, en la cual buscan dar clases, talleres, dan clases de inglés gratuitas para mejorar tu inglés a niñas secundarias para que puedan postular a universidades en Estados Unidos. Les explican cómo realizarlo, les enseñan a qué tipo de carrera quizás les gustaría ir, carreras STEM, o si quieren ir a carreras quizás del área un poco más de letras, literatura, cómo pueden seguir en sus estudios, cómo pueden seguir haciendo lo que es investigación,
en estas áreas, porque una idea que tenemos es que solamente las carreras STEM hacen investigación. También ese es un error. Entonces, las acompañan en todo este proceso de buscar oportunidades, de formarse. Como ellas ya pasaron por este proceso, al igual que Women Can Do, Perú, Más Mujeres en UX, todas ellas han pasado por estos procesos en los cuales todavía no había alguien que fuera una guía. Ellas ayudan a ser las guías, las mentoras a estas niñas, ¿no? A estas jóvenes. Quizás es alguien que ya estudió una carrera STEM, pero no sabe cuál es el siguiente paso, no tiene un referente, no tiene a quién pedir. Puede ir a cualquiera de estas comunidades de mujeres que se encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Ellas te van a apoyar en el proceso. Te van a decir, eres de tal carrera. Mira, tenemos una compañera que ya está haciendo su doctorado en tal universidad. Te podemos conectar con ella para que te dé alianzas estratégicas, para que te oriente, para que te diga qué rublos o qué áreas, o en qué país dan becas, en qué fechas, cuál fue el proceso, cómo te podrías preparar, cómo podrías mejorar tu currículum. Entonces, es una comunidad que busca ayudarse y apoyarse, ¿no? Entonces, esto es lo que son las alianzas estratégicas, lo que es esta comunidad que se forma. Y no solamente son estas tres, he puesto las tres que están ahorita justo activas en convocatorias, vayan a buscarlas, porque hay otras que también son tanto para hombres como mujeres, ¿no? Que también buscan apoyar desde pregrado, ¿no? He tratado de poner un poco de lo que son las, para niñas de secundaria, estudiantes, para que también se los hagan saber. Si tienen amigas, vecinas, háganles saber estas iniciativas. Hay iniciativas también municipales con ellas Norte, en Puente Piedra, en la cual han brindado talleres gratuitos, hay talleres de idiomas, de robótica, hay talleres de programación, hay todo tipo de talleres para carreras STEM y también hay lo que son tutorías, seguimientos al año, o sea, todo el año de seguimiento apoyándote para que puedas trabajar en poder alcanzar esa beca, alcanzar esa pasantía, ir a Europa, ver cuáles son tus oportunidades, cómo mejorar, ¿no? Entonces, eso sería todo de la charla. Si tienen algún tipo de duda, consulta, pueden escribirlo o prender su micro, o si quizás ahorita no tienen esa duda, esa consulta, o quieren más información sobre alguna iniciativa, o alguna duda sobre quizás dónde puedo seguir haciendo alguna certificación o algo por el estilo, acá dejo mi LinkedIn, que es Valeria Maucalli, y mi correo, que es valeriamaucalli@gmail. Eso sería todo.